periodistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Por primera vez en México, 2 mujeres son la apuesta de los principales partidos políticos para las elecciones presidenciales del 2024. Para analizar este singular tema de orden político, hemos invitado a Víctor Mancera. Él es consultor dedicado precisamente a la estrategia de comunicación para campañas, gobiernos e instituciones públicas y es nuestro contacto internacional a esta hora. Víctor, muy buen día. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Muy buen día, un gran gusto estar con ustedes. Saludos a todos en el auditorio y por supuesto, a la audiencia esta mañana. Víctor, lo primero que queremos saber es, ¿cuál es el perfil de estas mujeres que tienen ahora un papel preponderante en la política presidencialista de México que les ha permitido llegar precisamente a esta posición? ¿Por qué llaman tanto la atención estas mujeres? Bueno, yo creo que el primer detalle que habría que comentar es que México, como buena parte de nuestra Latinoamérica, sigue teniendo en buena medida este gen machista hasta cierto punto, y entonces creo que asistimos ya a un momento de cambio político y de visión del papel de las mujeres en ello. Me parece que también coincide con un fenómeno interesante, que es que en este proceso interno de los partidos, particularmente de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido oficialista, es el partido del presidente, entre las figuras que parecían naturalmente como herederas de este movimiento político, Claudia Sheinbaum, la única mujer dentro de esta terna, era la más cercana al presidente López Obrador y hasta cierto punto pareciera que coinciden las situaciones. En el caso de la oposición, lo natural era que apareciera una mujer para contrarrestar una alternativa desde la derecha, y además pues no es cualquier mujer, también hay que decirlo que también coincide el mejor producto en términos de marca política personal, porque el resto, era casi una docena de aspirantes en oposición tradicional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional, que están haciendo una alianza que, también para darle contexto a quienes nos están escuchando, son partidos que fueron antagónicos durante 8 décadas y frente a este fenómeno que es Morena, se unen en una alianza muy singular y encuentran a Xóchitl Gálvez, que es, si bien afín al PAN, en realidad no era militante de este partido y definitivamente era su mejor carta en términos de que es una candidata que conecta bien con la gente, que conecta bien con las audiencias. Son muy distintas ambas. En el caso de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, es hasta hace algunas semanas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, una mujer con un trayectoria política. Sí, pero sobre todo personal, me parece que son muy contrastantes. Ella es una universitaria, es una académica, es una científica, que, cuando vemos los perfiles de izquierda prácticamente en Latinoamérica, ella salta en este escenario porque no es alguien particularmente carismática, no es alguien que tú dirías, este es el líder carismático de México, que es quizás un poco lo contrario, y ahí va a estar el reto. Y en el caso de la candidata de oposición, la candidata de la derecha, sí tiene un poco más esta capacidad y además una historia singular, porque es alguien que viene de clases bajas, que tiene una raíz indígena, entonces incluso pareciera en cierto momento que se contrastan no solo entre partidos, sino entre historias personales. Estamos en el contacto desde México con Víctor Mancera, consultor político que está dedicado a la estrategia de comunicación, al análisis comunicacional y precisamente en torno a las campañas políticas, los gobiernos y las instituciones. Víctor, llama la atención que el PRI, que ha sido durante muchas décadas, nosotros desde esta parte del continente hemos estudiado seguramente, y muchos de nuestros oyentes entienden que es el nombre más famoso dentro de la política mexicana, llama la atención que precisamente esta organización política no haya podido resurgir con fuerza propia para poder llevar a un candidato nuevamente después de lo que ocurrió con Enrique Peña Nieto.
Así es, el Partido Revolucionario Institucional pierde la presidencia de la República en el año 2000, la primera alternancia, una alternancia hacia la derecha, hacia el Partido Acción Nacional, lo recupera en el año 2012 con Enrique Peña Nieto, como bien mencionas, y vuelve a perder en 2018. Ese sexenio, último sexenio priista, fue particularmente escandaloso en términos de corrupción. Se fueron abriendo los medios de comunicación, el advenimiento de las redes sociales también le dio mucha visibilidad a los casos de corrupción y terminó por desfondar lo poco que quedaba de fuerza del Partido Revolucionario Institucional, a tal nivel que pues prácticamente todas las elecciones provinciales o de estados, como le llamamos en México, las ha perdido de las decenas de elecciones que hemos tenido, ha ganado solo una, de tal manera que un partido que en el 2012 no existía, en este 2023 tiene 22 nuevas gobernaturas. Estoy hablando de Morena, que se ha quedado prácticamente con todas las gobernaturas del PRI, salvo un caso muy particular, una sola provincia pequeña en términos poblacionales. El país prácticamente ha desaparecido al PRI, y el tema del PRI es importante mencionarlo en esta situación, porque si bien ya es una fuerza minoritaria por el enorme desgaste que existe, es en cierto sentido lo que le da fuerza a Morena y le da fuerza al presidente, porque el voto que ocurre en 2018 con la llegada de López Obrador no es solo un voto por López Obrador, es un voto de castigo, es un voto en contra de la vieja política o del viejo régimen, y es lo que le ha dado sentido a esta llamada cuarta transformación, como le llama el presidente a este periodo político, haciendo alusión a la independencia mexicana, la reforma y luego la revolución, y esto que él denomina la cuarta transformación de la vida pública de México. Y en este sentido, sin el PRI y sin el acabose del PRI no se entiende lo que está ocurriendo en México en este momento, y también, hay que decirlo, es el preámbulo del inicio del desgaste de Morena, porque Morena todavía está, digamos, en la luna de miel de quienes votaron en contra del régimen que vamos dejando en el caso mexicano. En esa misma línea podríamos decir, Víctor, que el poder siempre desgasta y vamos a ver qué puede ocurrir, pero la pregunta de fondo, aprovechando los pocos minutos que nos restan, es si realmente México, en tu criterio, está listo ya para tener a una presidenta. Yo diría que sí, las encuestas lo que nos marcan es que la mayoría de la gente opina que es momento de que haya una mujer presidenta. El segundo, en la segunda opción de la gente es, pues me es indiferente, y muy pocos, estamos hablando de 22% del electorado, dice, yo preferiría que fuera hombre. Entonces, me parece que México está preparado en ese sentido. Ahora, una cosa es lo que dicen las encuestas, cuando uno le pregunta cuestiones a la gente racionales como esta, te da una respuesta, pero yo creo que vamos a entrar en un periodo muy distinto, en un país que está muy habituado a que el principal, la persona más poderosa del país fuera un hombre. Eso está cambiando, pero también hay que decir que hay pasos que han ido ocurriendo a lo largo del camino, como los gabinetes paritarios en muchos estados y en el propio gabinete federal, donde hay una participación importante de mujeres. Creo que sí es momento, y también es un momento de justicia para las mujeres, para que sean la agenda de las mujeres verdaderamente tenga un papel preponderante. Y hay que decir una cosa, para muchas personas y para muchas mujeres, y sobre todo sectores de izquierda, el gobierno de López Obrador tiene sobre todo en agenda de las mujeres algunos reductos conservadores. Y pareciera, desde mi perspectiva, que Claudia Sheinbaum, si continúa en esta gran ventaja que marcan todas las encuestas, podríamos estar hablando no solo de una primera presidenta, sino de una primera agenda verdaderamente, si no feminista, muy cercana a los valores de ese movimiento. Son las 9:48 de la mañana, estamos conversando con Víctor Mancera, consultor político mexicano. Víctor, Priscila Jacome te saluda primero. Nosotros tuvimos elecciones hace poco, no solamente presidenciales, sino seccionales, y entre las propuestas también habían mujeres. Sobre todo en Guayaquil, que es una ciudad muy peligrosa en estas instancias, siempre la pregunta es si una mujer puede hacerle frente a un problema de inseguridad y de niveles altos de criminalidad. México está teniendo también problemas sobre todo con el narco. ¿Crees que hay este tipo de preguntas en el electorado?
Sí, sin lugar a dudas. Me parece que hay un sector del electorado que sigue asumiendo que el combate al crimen organizado y concretamente al narcotráfico se da desde el punto de vista de la represión, del uso de la violencia institucional, del uso de las Fuerzas Armadas. Y si bien en el caso mexicano hay zonas del país donde esto es inevitable, lo cierto es que este fenómeno está ligado de manera muy fuerte a problemáticas socioeconómicas bastante más profundas. El elemento cultural, el elemento educativo, el elemento de la pobreza particularmente, pues es el caldo de cultivo en el que las bandas del crimen organizado encuentran, digamos, el personal, encuentran los jóvenes que se van sumando a estas organizaciones. Y en este sentido me parece que la participación de una mujer es importante porque amplía, ¿no?, usualmente con la sensibilidad que caracteriza a las mujeres, amplía un poco la perspectiva de que ese combate no puede ser meramente a través de la violencia. Tiene que haber una estrategia mucho más amplia y creo que en ese sentido es relevante. Sí hay esa preocupación, sobre todo, insisto, en los sectores más conservadores, pero creo que es un proceso que se tiene que dar. En el caso ecuatoriano, en el Ecuador he tenido ocasión de trabajar en algunas ocasiones y me parece que las mujeres cada vez también tienen mayor presencia. Creo que el Ecuador también tiene si bien está en una crisis de violencia muy dramática cuando se mira el país como un ecuatoriano, cuando lo miramos a la distancia me parece que este es el momento de intervenir para que este fenómeno no crezca a niveles de países como México o como Colombia, que tuvieron que pasar por momentos y años muy traumáticos. Creo que este es el momento para ir planteando que el combate al crimen organizado, la estrategia no solo puede ser con policía y con ejército, tiene que ver con las condiciones sociales que estamos generando en nuestras ciudades y creo que ahí las mujeres van a tener un rol preponderante. Queremos agradecer mucho a Víctor Mancera, en directo desde Ciudad de México. Él es consultor político dedicado a la estrategia de comunicación, analizando un hecho muy singular. Dos potentes candidatas a la presidencia de la República en México, que según el análisis realizado y según lo comentado hasta ahora, de estas dos saldrá la nueva líder de la nación mexicana. Por primera vez, si todo va en orden, México tendrá una presidenta. Estaremos atentos al desenlace de esta situación. Gracias a Víctor Mancera, cuando son las 9 de la mañana y 52 minutos.